secretario. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día y si es de aprobarse en un solo acto. Adelante, señor diputado. Presidente, Okay. existe la duda de un servidor que el día de ayer no tuvimos reunión de mesa directiva. Me queda claro la posible respuesta que usted va a dar, conocida además por la publicidad que recibimos en los medios, pero creo que es una falta de la Presidencia no incluir los asuntos turnados durante la sesión anterior o del pleno de la semana pasada, y que se pretenda tener un orden del día sin los asuntos que se recibieron. Por lo tanto, yo pediría que se incluyera en el orden del día los asuntos, lectura de cada uno de los asuntos revisados de la sesión, los asuntos recibidos de la sesión anterior de la permanente, y a partir de ahí poder discutir el orden del día. Sí, adelante, diputado. En el mismo sentido, yo, de acuerdo al reglamento, propongo que se incluyan y no les voy a dar lectura, los 17 puntos de acuerdo turnados y las 2 comunicaciones que nos llegaron de la sesión anterior. Nada más para clarificar, diputados, su propuesta es que se incluyan para discusión en la sesión del día de hoy. Ok. Entonces, yo no tengo inconveniente. Sí, nada más hago la aclaración de la reunión de ayer, que se les notificó a los integrantes de la directiva que no se llevaba a cabo esa reunión porque teníamos la propuesta, el orden del día de la vez anterior, que no hubo quórum, pero yo no tengo inconveniente en que incorporemos los asuntos en el orden del día. Entonces yo le pediría al señor secretario, si es tan amable, si puede dar lectura para conocimiento de los presentes a los asuntos de que estaban en la propuesta original del orden del día, si nos ayuda la Secretaría Técnica, e inmediatamente después de lectura de los asuntos turnados en la sesión anterior de la permanente, para que sean incluidos. No hay mayor problema. Y doy cuenta en lo que la Secretaría nos hace llegar el listado de una comunicación del Partido Revolucionario Institucional, donde nos informa que por instrucciones de don Francisco Rojas, coordinador del PRI, solicita gire las apreciables instrucciones a fin de realizar los trámites para que el diputado Jaime Aguilar Álvarez sustituya al diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias en el desarrollo de la reunión ordinaria. Por supuesto que sí, y bienvenido. Y asimismo damos lectura de que en sustitución del senador Guillermo Tamborrell se nos informa que estará presente el senador Sergio Álvarez Mata, que en cuanto llegue le daremos por presente, y finalmente también otra del Revolucionario Institucional para que se hagan los trámites para que el diputado Rogelio Cerda Pérez sustituya al diputado Gerardo Sánchez. Por supuesto, también en cuanto se incorpore, se le dará por presente. Son las sustituciones para esta sesión. Sí, pero los puntos para que los lea. Los turnados Sí, pero no están. Pero vale los de hoy y los de la claro, sí. ¿Dónde están los de hoy? Los de hoy, y dale un listado de los que turnó. Sí. Vamos a esperar para que la Secretaría Técnica organice el orden del día que quedó pendiente y luego pasar a los asuntos turnados para incorporarlos al orden del día, como al parecer hay consenso. Todos. Pero vamos a leer, mira, estos, ¿sí? Si quiere, el diputado empieza a leer estos y en cuanto acabe de leer estos, le doy la otra lista. Okay. Hasta el 15. Sí. Si me permiten, senadoras, senadores, señores diputados y diputadas,
les voy a dar a conocer el orden del día que está incluido en su primera etapa. Enseguida vamos a hacer la valoración del orden del día que se incorporará de la sesión que quedó pendiente el día de ayer y que hoy se incorporaría, y ya miraríamos de qué manera los dictámenes los vamos a tener que revisar y si hay una especie de compás de espera que se determine por el presidente y esta asamblea. Número 1, análisis y discusión en su caso de lo relativo a la condonación de adeudos pendientes a los usuarios de agua del Valle de Santo Domingo en Baja California Sur. Número 2, por el que se exhorta a diversas autoridades para que investiguen presuntos actos de corrupción en la empresa Walmart. 3, para exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República, a Pemex y a la Auditoría Superior de la Federación con relación al destino de los recursos públicos destinados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a la situación del ciudadano Carlos Romero de Champs. 4, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Zagarpa, a adoptar las medidas pertinentes para rescatar a los ganaderos de la cuenca lechera de Tizayuca, Estado de Hidalgo. 5, por el que se solicita información relacionada con las fugas de agua en la Ciudad de México. 6, por el que se exhorta a las juntas y tribunales federal y locales de conciliación y arbitraje, así como a los gobiernos federal y de las entidades federativas, a dar celeridad a la ejecución de los laudos dictados. 7, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través del director general del ISSSTE, a homologar el salario base de las y los enfermeros y relativo a sus jubilaciones y pensiones. 8, por el que se exhorta al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Turismo, a implementar acciones para fomentar la publicidad y el desarrollo del sector turístico del país. 9, por el que se solicita información de las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, relacionada con la importación del maíz blanco harinero. 10, por el que se exhorta a diversos funcionarios de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria a atender a la brevedad las solicitudes presentadas por esta soberanía desde febrero pasado para establecer una mesa de trabajo a efecto de aclarar la presunta afectación que han sufrido ejidatarios por irregularidades y omisiones en el proceso de liberación del derecho de vía, en la licitación de los trabajos y construcción y en la entrega de títulos de concesión de la autopista Tepic-Mazatlán y de Libramiento-Mazatlán, con el propósito de solucionar dicha problemática. 11, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que sea incluida la enfermedad de esclerosis múltiple en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Programa del Seguro Popular. 12, por el que se exhorta al gobernador del Estado de Aguascalientes a proporcionar información en cuanto a la solicitud de recursos para la instalación de la segunda armadora Nissan en Aguascalientes. 13, que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de aeropuertos y servicios auxiliares y de las Secretarías de Turismo y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se implementen aquellas medidas que permitan el incremento de las operaciones en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí. 14, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a intensificar la prevención y atención integral de la salud bucodental de las mujeres embarazadas. 15, relativo a los programas de atención a la mujer y la calidad de los servicios de salud que se presentan a las mujeres. Y el número 6, asuntos generales. Ese es el orden del día que quedó pendiente en la asamblea que no se celebró el martes próximo pasado. Estos son los turnados el 30 de mayo y estos son los turnados el 6 de junio. Estos serían ¿Todos?
Sí. Ok. Por instrucciones de la Presidencia, me permito leer los asuntos turnados por la mesa directiva con fecha 30 de mayo a esta comisión. Número 1. Punto de acuerdo que exhorta a diversos funcionarios a atender la solicitud presentada en febrero pasado para establecer una mesa de trabajo. Esta ya se leyó, esta comunicación, es la mesa de trabajo de la carretera Mazatlán con Tepic y el Libramiento Mazatlán. Está propuesto por los senadores Fernando Castro Trenti, Francisco Javier Castellón Fonseca y Francisco Alcibiades García Lizardi, y a nombre propio de los senadores miembros de la Comisión de Comunicaciones y Transporte. 2. Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para el Seguro Popular cubra la enfermedad de esclerosis. También ya se incluyó. Diputado Miguel Antonio Zuna Millán es el proponente. 3. Punto de acuerdo. Estos son los puntos de acuerdo que ya incluimos en el orden del día. Entonces yo creo ocioso leerlos de nuevo. Estos son los asuntos turnados que están incluidos en el orden del día que la mesa directiva en la sesión del 30 de mayo ya los incluyó acá. Entonces, faltan los del 6 de mayo, del 6 de junio, perdón. ¿Les parece correcto que ya no le demos lectura a esto? ¿Sí, presidente? Las del próximo, de la semana pasada, 6 de junio. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita al Ejecutivo Federal un informe de la situación prevaleciente en el Fondo de Apoyo a la Infraestructura y Seguridad. Lo propone el diputado Sebastián Lerdo de Tejado Covarrubias del Partido Revolucionario Institucional. 2. Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a destinar una partida especial en el presupuesto de egresos 2013 para las necesidades de los productores de amaranto del país. Hay un grupo de senadores proponentes. ¿Consideran oportuno que lea los proponentes o solo los puntos de acuerdo? Los puros puntos. De acuerdo, ¿no? Por si alguien tiene alguna duda, va a estar en la pantalla para tratar de acelerar el trámite. ¿De acuerdo? Sí, claro. Número 3, punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público para que explique los criterios de aplicación del presupuesto de egresos de la Federación aprobados por el ejercicio fiscal 2012. 4, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Aguascalientes a informar el estatus que guarda el avance de la instalación de la segunda planta de la armadora Nissan y sus filiales en Aguascalientes. Hay una coincidencia entre el punto 12 tratado anteriormente. 5. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al director general de Pemex y al director general de la Comisión Federal de Electricidad con motivo de las expresiones públicas de la compañía Repsol. 6. Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a encontrar acuerdos y soluciones a la grave situación de sequía. Yo creo que también ha sido incluido desde la plenaria pasada. Pero en la agenda política, no como punto de acuerdo. Muy bien. Entonces, esto lo valoramos para que se... Muy bien. 7. Punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Chihuahua que realice acciones para iniciar la resolución del conflicto relacionado con la operación de la planta tratadora de mineral Luis Escudero del sector La Esmeralda, en Parral, Chihuahua. Punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Economía informe sobre los alcances de la Declaración de Reserva Mineral Nacional en el área de Guiricuta. 9. Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Reforma Agraria su intervención en la resolución de los conflictos agrarios de los ejidos Acahuizotla y Amojilca del municipio de Chilpancingo, Guerrero. 10. Punto de acuerdo porque se exhorta a la Comisión Nacional de la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Asociación Mexicana de Bancos a unificar criterios entre las instituciones bancarias a fin de fortalecer las medidas de seguridad en materia de falsificación de firmas en cheques. Número 11. Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación realice una revisión a los recursos otorgados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Chiapas,
12. Punto de acuerdo por el que se exhorta a los ejecutivos de las entidades federativas y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a presentar informes sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos y a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 13. Punto de acuerdo relativo a los derrames petroleros. 14. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al gobernador del Banco de México en relación a los aumentos de precios, el tipo de cambio y la crisis económica internacional. 15. Punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones a presentar un informe y opinión relacionados con la controversia surgida entre la empresa América Móvil y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 16. Punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe detallado sobre los recursos públicos que de manera oficial se entregan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 17. Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente formula un voto de confianza a la conducción de la política monetaria del Banco de México. Y las siguientes comunicaciones. Petróleos Mexicanos, oficio con el que se remiten los estados financieros consolidados de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y compañías subsidiarias al 31 de diciembre del 2011 y 2010, conforme a lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto del Presupuesto de Egreso de la Federación 2012. Comunicado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Oficio con el que remite los estados financieros del Instituto al 31 de diciembre del 2011 y 2010, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. Son los asuntos que están en la lista para su análisis y atención en esta comisión, señor presidente. Gracias, diputado. Sí, adelante, diputado. Aparte del que había comentado el diputado Rodríguez, en el punto 16, aunque esto es una proponente diferente, podríamos resolverlo junto con el tercero del orden del día de hoy, porque es prácticamente el mismo tema. ¿Cuál, perdón, diputado? Es punto de acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe detallado de los recursos públicos que de manera oficial se entregan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto está coincidente con el 3 del orden del día que nos fue entregada y lo podríamos resolver juntos. Sí, adelante, diputado. Lo mismo sucede en el punto 12 de la orden del día que se leyó en primer término con lo que acabamos de leer, que es un punto de acuerdo exactamente sobre el mismo tema y que hay coincidencia de los proponentes en ambos casos y que durante la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada tuvieron oportunidad de platicarlo. Y segundo, señalar que el punto de acuerdo establecido en el número 2 del primer orden del día, yo pediría, presidente, que definamos un tema de pedirle a la mesa directiva la claridad en los temas de los turnos, porque este punto fue resuelto ya por la primera comisión, que aquí está nuestro presidente de la primera comisión, y ya resolvió lo relativo a la empresa en mención en este punto de acuerdo. Por lo tanto, yo pediría que se estableciera un criterio en torno a la mesa directiva para conocer sobre los turnos a las comisiones, porque aquí estaríamos redundando en un tema que ya fue hasta votado en el Pleno. Entonces, es una consideración y yo le pediría al senador Rueda que pudiera especificar un poco en este tema porque pues, fue un asunto ya tratado en su comisión. Una moción, permítame. Estamos en la consideración del orden del día, entonces yo les pediría que si no hubiese algún asunto directamente relacionado con la conformación del orden del día, pudiéramos pasar a votación. Don Víctor me pedía la palabra. Sí, yo tengo una
si me permite, antes de la votación. ¿Sí? Yo tengo una duda del mecanismo para poder tomar mi decisión del voto. El mecanismo porque no hemos leído los dictámenes de los asuntos últimos. Entonces sería muy complejo, desde mi perspectiva, hacer un solo, de los otros ya la mesa directiva, cada quien leyó los dictámenes, pero los otros yo no tengo posición. Entonces díganme ustedes qué manera encontraríamos, si vamos a hacer un receso, de qué tanto tiempo el receso, para poder leer los dictámenes, si va a ser en esta sesión, para poder realmente recuperar el tiempo. Yo no tengo inconveniente, pero necesitaríamos ordenar para saber qué vamos a votar, porque si votamos a favor o en contra va a ser un paquete medio complicado, señor presidente, ya sea a favor o viceversa. ¿Por qué? Porque simplemente son 16 asuntos que tienen dictamen, entonces para mí irlo votando sin conocer la opinión desde antes, para mí va a ser muy complejo. Sí, ayúdenme en ese sentido a los que están proponiendo, si es tan amable, arquitecto, a ver de qué manera, qué tanto tiempo hacemos receso, porque así yo no votaría a favor de esto. Sí, diputado, adelante. Muchas gracias. Compañeros legisladores, yo quisiera, antes de plantear una serie de preguntas a la mesa directiva, consultarle al señor presidente si tiene algún comentario que formular a los integrantes de esta tercera comisión, en razón de que no convocó el día de ayer a su reunión normal de la mesa directiva, si tiene algún comentario de este asunto que está planteando justamente el compañero Castro Cosío, porque hay similitud en diferentes puntos de acuerdo que deberían haberse dictaminado juntos. Entonces, sí es extraño que el día de ayer no se haya convocado y ahorita tenemos justamente el planteamiento que con toda razón plantea el diputado Castro Cosío. Muy bien. Miren, pues precisamente la propuesta es la siguiente, para que no quede mayor duda. Lo que le había yo comentado al diputado Silvio es simple y sencillamente, él estuvo presente en la sesión de la mesa directiva de la semana pasada, dictaminamos 17 asuntos que íbamos a proponer la semana pasada al pleno de esta comisión. Usted no lo sabe porque no asistió, no hubo quórum la vez pasada, no lo pudo saber porque no estaba. En ese sentido de cosas no pudimos sesionar y no pudimos poner a consideración de esta comisión esos dictámenes y además no pudimos nutrir al pleno con los dictámenes de la tercera comisión. Por eso la decisión, y sin que hubiese ninguna observación de los secretarios de la directiva, el día de ayer se les había notificado que mantendríamos el mismo orden del día para la sesión de hoy. Ahora, accediendo a la petición que hacen los legisladores del PRI de tomar en consideración los demás asuntos turnados a esta comisión, para que se viese la apertura de la presidencia en que no hay nada que ocultar y que se lean en qué consisten, lo que procede ahorita es que vamos a someter a votación si acepta el pleno de esta comisión la propuesta enriquecida como la pide el revolucionario institucional. Si procede, pues entramos a todos los asuntos. Si no procede, entonces voy a volver a someter a votación la original. En ese sentido, le voy a pedir al señor secretario recabe la votación respecto de la última propuesta del PRI de enriquecer el orden del día. Adelante, secretario. ¿Antes? Perdón, presidente. ¿Me pide la palabra, señor? Adelante, diputado. Le va a hacer una consulta al compañero senador, yo espero. No, por favor. Muchas gracias. No esperaré hasta el final. Muy amable. Señor presidente, mi primera intervención fue para pedir sus consideraciones respecto de las causas por las que no sesionó la mesa directiva como es su obligación. Debo decirle que el comentario que usted nos comparte, en lo personal no me resulta satisfactorio, dado que la obligación de usted como presidente de esta comisión es haber convocado, independientemente que ya hubiese dictámenes elaborados, era su obligación volver a dictaminar todo lo que se turnó de la sesión anterior de la comisión permanente. Perdón, nada más, le puedo hacer una pregunta, creo que es pertinente. ¿Me podría usted citar concretamente la obligación respecto de volver a citar
Nada más el fundamento jurídico, diputado, por favor. Más adelante, con mucho gusto. No tengo ningún inconveniente de recordar sus obligaciones y con mucho gusto la vamos a afondar. Debo decirle que esta explicación que usted nos comparte, repito, no me resulta satisfactoria, dado que considero que al menos como presidente de esta comisión debió haber conocido los asuntos que le turnó la mesa directiva de la comisión permanente. Y de la lectura que nos ha hecho favor de compartir el señor secretario, queda muy claro que hay no uno ni dos, sino varios asuntos que coinciden justamente en su contenido e inclusive en la petición que formula cada uno de los legisladores. Y déjeme decirle además que la intervención que ha tenido tanto el diputado Jaime Álvarez como el señor diputado Silvio Lagos, que me da mucho gusto que sepa usted el origen de nuestra convicción ideológica y que pertenecemos a un grupo parlamentario, pero debo reconocer que el planteamiento que ha hecho cada uno de ellos es, por lo menos en lo que corre a quien hace uso de la voz, es un planteamiento estrictamente individual. Lo hago como miembro de esta tercera comisión y como miembro de la comisión permanente. De tal suerte que no le acepto que esté usted haciendo juicios respecto a que es una posición del grupo parlamentario. Mis planteamientos son a título individual. Tengo el honor y con mucho orgullo de pertenecer a un partido político, pero en ningún momento estoy haciendo un planteamiento a nombre de mi grupo parlamentario. Por lo que quiero señalarle, señor presidente de esta tercera comisión, que al menos los asuntos que están en el listado que le turnó la mesa directiva, con fecha 30 de mayo, el número 3, que ya se ha dado cuenta por parte del secretario, y el número 4 de los turnados el 6 de junio, son exactamente semejantes, suscritos por dos senadores, por cierto, de la misma entidad federativa, que están solicitando información respecto a un gran logro, por cierto, del gobernador del estado de Aguascalientes, de haber conseguido la instalación de la segunda planta armadora de Nissan. Entonces, al menos no quiero continuar en el uso de la palabra, pero al menos este tema debieron haberse dictaminado juntos. Pero por no haberse reunido ayer la mesa directiva, tenemos simplemente la propuesta del anterior dictamen. Entonces, solicito muy atentamente, someta en su caso a la consideración de las y los legisladores, que este tema, dado que es de la misma naturaleza y la misma solicitud, que se dictaminen conjuntamente. Me pide la palabra la diputada Alba Leonila. Diputado presidente, bueno, yo como secretaria de la mesa directiva, sí estuvimos de acuerdo en que por falta de quórum la vez pasada y por falta de responsabilidad de algunos diputados, que por cierto, el diputado que me antecedió en la palabra, teniendo la obligación de estar aquí en la sesión pasada, estuvo aquí afuera y nosotros sin tener quórum, y al final decidió no entrar. Por tanto, por esa falta de quórum, como parte de la mesa directiva, se tomó la decisión de que el día de hoy lleváramos el mismo orden del día que se llevaba la semana pasada. Yo así lo consideré y así lo aprobé, ¿sí?, para dictaminar esos puntos, ya que no había rezago. Entonces, bueno, yo creo, presidente, que simplemente ponga a consideración de los señores diputados y senadores si la propuesta del diputado se acepta o no se acepta. Adelante, don Silvio. Mire, presidente, que el día miércoles de la semana anterior, yo le escuché a usted externar en el Pleno una convicción muy clara en relación a un interés muy claro de trabajo y una cuestión en la que usted señaló, y que el diputado Martel señaló dos cosas, y con esto contesto a la diputada Alba Leonila. En esta comisión hay 15 compañeros diputados
y senadores o diputadas y senadoras, y es categóricamente complicado entender que usted de manera irresponsable ha señalado a los diputados del Partido Revolucionario Institucional. Porque también hay otros compañeros de su partido y de otros partidos que no estuvieron presentes. Y también el diputado Martel dijo, y que con esto demuestra la falta de capacidad que usted tiene para construir acuerdos. La mesa directiva no está a sus órdenes. La mesa directiva está para conocer los asuntos que se turnan y a partir de ahí de manera colegiada tomar decisiones. Me parece, y lo digo con franqueza porque conozco al Valleonila, a la diputada Alba Leonila, pues una cuestión obvia de intentar recomponer a la presidencia con los integrantes de esta comisión. Pero lo que nosotros no estamos pidiendo no es nada alejado a la legalidad, al contrario, queremos no solamente que sean 17 dictámenes los que se discutan el día de mañana, sino que se discutan 35. Eso va a enriquecer terriblemente el trabajo de la tercera comisión. ¿Por qué? Porque usted hizo aseveraciones la semana pasada de manera claras, porque así lo dijo usted, señalando el partido político, cuando esta comisión está integrada por 15 compañeros, de los cuales estuvimos 6. Decir o pretender sugerir que nosotros, que por el Partido Revolución Institucional no se cumplió el quórum porque usted pensó o imaginó que había compañeros alrededor de este recinto, me parece una verdadera falta de respeto a los pares. Usted es presidente de esta comisión porque fue electo por el Pleno de la Comisión Permanente, entre pares, nunca entre superiores. En la forma en la que usted muestra el respeto a sus compañeros, le pido, por favor, que incluya en una idea muy clara de trabajar 18 dictámenes más que no afectan en lo más mínimo, pero que además no solamente el punto de acuerdo que señala el diputado Jesús es el que coincide, sino también hay otro de la diputada Estela Damián, hay dos puntos que son sumamente importantes en torno a la política monetaria de este país que tiene el senador Rueda. Hay otro, como ya se lo mencioné, en el caso de la empresa Walmart, que la primera comisión ya lo resolvió, que aclaro, no es un tema de usted, es un tema de la mesa directiva de la Comisión Permanente para resolver el asunto de los turnos, y por lo tanto, me parece que lo que usted pretende hacer de ni siquiera, contrario a lo que usted ya había dicho y ya había aceptado, del querer darle la vuelta a las cosas y no incluir lo que venimos a hacer, que es trabajar. Ejemplo, la primera comisión estuvo 5 horas trabajando y no hubo ningún problema. La segunda comisión tuvo 3 horas trabajando, que aquí hay compañeros integrantes, y no hubo ningún problema. Por lo tanto, le pido, presidente, que se someta a consideración para incluir el orden del día de los asuntos turnados de la sesión anterior. Bien, precisamente eso es lo que vamos a hacer, diputado. Yo le solicito al señor secretario que por favor recabe la votación respecto de el tema, el orden del día original, anexando con los comentarios que nos hicieron el favor de decir el diputado Silvio, el diputado Jaime Aguilar, el diputado Jesús María Rodríguez, ¿verdad? Con eso, a ver si es a consideración de los presentes, por favor. Compañeras y compañeros, miembros de esta tercera comisión, los que estén por la afirmativa para que la propuesta de que se incorpore al orden del día de hoy todos los planteamientos que llegaron de la mesa directiva, que ya fueron leídos, que ya son conocidos por ustedes, pero no tenemos los dictámenes, sírvanse manifestarlo los que estén por la afirmativa de la manera acostumbrada, por favor. A favor de que se incluya. Que se incluyan. Yo voy a abstener. Los compañeros que estén en contra. Los compañeros que se abstienen. Se agrega la abstención porque yo todavía tengo no claro el mecanismo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que se incorporen solamente qué hacer. Señor presidente, son 5 votos a favor, 4 en contra. Ya no estuvo en la votación, no sé si se acepte
Ya no, ya se votó. Entonces, quedan incluidos, señor presidente, ese es el resultado de la votación. Una abstención, 4 en contra y 5 a favor. Bien, entonces la propuesta de la mecánica es la siguiente. Primero, como hay dictámenes, ahora sí que hay proyectos con dictamen, ya hay proyectos sin dictamen, vamos a proceder a analizar primero los que tienen dictamen. Entonces, No, yo creo que sí podríamos, miren, en el afán de construir, ya fue clara la diferencia del planteamiento entre los presentes, pero sí me gustaría a mí insistir, ya se acordó qué mecanismos vamos a utilizar para abordarlos, porque si no tenemos los dictámenes, estar leyendo en la pantalla o cómo hacerle, nos va a llevar aquí un tiempo, no sé, si yo sugiero que se valore la posibilidad de un receso, no importa, ya el acuerdo ya está, hiciéramos un receso para que se incorporara, no sé cómo, ¿por qué no encontramos una solución ustedes que están haciendo este planteamiento si son tan amables? perdón, pidió la palabra a la senadora y ahorita le damos la palabra a don Tomás. Adelante. A ver, buenas tardes. Independientemente del asunto de que no estuve en la votación por una cuestión técnica, creo que sería muy irresponsable de nuestra parte votar o incluir en una orden del día asuntos que ni siquiera hemos revisado, por nuestra propia irresponsabilidad, si les gustan poner, que quienes no estuvimos en la reunión pasada. Entonces yo creo que o nos damos tiempo para revisar esos temas o paqueteamos. Y lo que ya haya sido cabildeado, vámonos por eso y vamos abundando en el tema de los que no tengamos cabildeados, ¿no? Pero me parece una irresponsabilidad tratar de sacar todo cuando ni siquiera hemos abordado los asuntos, ¿no? Gracias, senador. Sí, senador, a sus órdenes. Sí. Tomás. Bueno, a mi estimado amigo, el diputado Víctor Castro, dice que ha habido algunas confusiones con su servidor. Solo voy a puntualizar por qué, para que no haya más confusión. Bueno, lo cierto es que yo estoy incorporado al grupo parlamentario del Partido Verde. Sí, es la misma con el PRI. Entonces, es lo mismo que Movimiento Ciudadano en el caso del PRD, ¿no? Lo cual es absolutamente no solo legítimo, sino pertinente en razón de la concepción política y de las circunstancias que uno en estas lides vive. No, yo le tengo un gran aprecio y tengo consideración siempre. He dicho que no soy anti el grupo parlamentario del que formé parte, simplemente que está en una posición independiente, tomé una decisión y en esto la censura en principio puede ser la propia. Sin embargo, soy un hombre de gratitudes políticas y de gratitudes personales. No, lo hacemos en un afán de camaradería. Lo que pasa es que ocurre que en el curso de un orden del día me dijeron, ¿cuál es tu opinión? Le dije, pues ya no estoy en el PRD. Eso fue todo. No, con mucho afecto. No, yo quiero proponerles, en aras de avanzar y de que la votación no se convierta en un dominante para no darle sentido y responsabilidad a los dictámenes que vamos a abordar. El orden del día que originariamente se presentó está acompañada por 15 proyectos de dictámenes, es así, ¿verdad? 15. Bueno, yo lo que les sugiero como una segunda fase, considerar un segmento de los asuntos que se están adicionando. Encuentro coincidencias, y en todo caso no nos quitaría mucho tiempo, el de Pemex, ¿sí? Que son varios. Está la planta armadora segunda de Nissan en el estado de Aguascalientes. Está Walmart, en donde, palabras más o menos, la parte sustantiva de los puntos de acuerdo que vierten los proponentes son finalmente los mismos. Y entonces consideremos resolverlos en ese paquete, si les parece. Y por su orden y en razón de la complejidad, hagamos un esfuerzo de los que tengan menos conflicto, de ir leyendo los puntos resolutivos para que se pueda emitir un dictamen. Si tienen
un nivel de complejidad que haga presumir la imposibilidad de su análisis en este momento, un receso o los aplazaremos. Por ahora la mayoría de la comisión ha dispuesto de que se incluyan, y esto en la práctica parlamentaria y reglamentaria, en el reglamentillo de la permanente, esto es no solo lícito, sino también resulta práctico, si les parece. Sí, quisiera hacer uso de la voz y con todo gusto ahorita, a ver si con esto pudiéramos resolver. Yo decía que tenemos dos paquetes realmente, no son idénticos, me refiero. Primero hay 15 puntos donde tenemos un dictamen y luego hay 17 donde no tenemos dictamen. Mi propuesta es muy sencilla, que en base a la dinámica que hemos adoptado en las sesiones anteriores, simple y sencillamente de los puntos que ya tienen dictamen y que no tengan reserva por parte de los legisladores integrantes de esta comisión, pues los podamos votar para tener esos dictámenes, porque hay asuntos tan importantes como los adeudos de los usuarios del agua en Baja California Sur, que está dictaminado, que no creo que haya problema, el asunto de lo de Zagarpa para poder apoyar a los ganaderos de la cuenca lechera de Tizayuca, o lo de las fugas del agua en la Ciudad de México, en fin, todos estos puntos, me entiendo, claro, entiendo que hay de estos 15, la mayoría pudieran no tener reserva alguna. Entonces, si les parece bien, lo que podríamos hacer es, le preguntaría yo a través de la Secretaría a los integrantes de la comisión si estuviesen de acuerdo en votar en un solo acto los que no tienen reserva, que ya tienen dictamen. Y, permítanme un segundito, e inmediatamente después los que tienen reserva, junto con los que no tienen dictamen, procedería el receso del que habla el diputado, pues para estar en posibilidad de tomar los acuerdos correspondientes. Adelante, diputado. Yo estoy en principio de acuerdo, presidente. Nada más que hay otra tercera característica. Hay los que tienen dictamen, que no tienen problemas y que podemos votar en bloque para después hacer un receso. Hay los que no tienen dictamen, que sería parte del acuerdo pero hay otros que tienen dictamen, pero que en los turnados, en la última sesión, el día 6, son prácticamente lo mismo que lo que estamos votando. Entonces, que en esos casos pudiésemos dictaminar los dos al mismo tiempo. Estoy hablando de lo de Nissan. Nissan está listado, viene en el orden en lo que enviaron el día 6 de julio y prácticamente es lo mismo. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, no dictaminamos los dos? Entonces serían 3 paquetes. Los que no tienen problema del orden del día primera que usted nos presentó, que los votemos en bloque. Después, en ese receso, se dijera, bueno, estos son iguales, vamos a asumir los dos dictámenes. Y tercero, ¿cómo vamos a tratar los que están fuera de estas dos condiciones? Me parece correcto, o sea, es muy parecido porque claro, los que no tienen reserva ni tienen esta característica, podríamos proceder a su votación en un solo acto, en el entendido que lo demás pues va a verse en un acuerdo en la parte del receso para tener el tiempo de análisis correspondiente. ¿De acuerdo? Había pedido, diputado. ¿Sí? ¿Sí me pidió la palabra? Perdón. Senador. El senador. Yo veo para allá. No, veo para adelante. Gracias. Bueno, lo que ocurre es que precisamente estaba planteando el que pudiéramos deshogar los asuntos que están pendientes, efectivamente logrando que pudiésemos dictaminar en conjunto, con un solo dictamen, más de un asunto que se refieren al mismo tema, y preguntar cuáles serían los que estamos dejando pendientes, porque entiendo que estamos considerando los que están en el proyecto de dictamen más los que se integraron, que se estaban leyendo al momento que yo estuve llegando aquí, y además le comparto una disculpa por este retraso mío. Me vine para acá tan pronto terminamos la reunión de la primera que estaba presidiendo, entonces sin embargo llegué no tan retrasado en tiempo, estaban todavía discutiendo el orden del día.
Pero la parte que me preocupa es saber si está también considerándose o no el punto de acuerdo por el que se citaría comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público. Un punto de acuerdo propuesto por los diputados Maritelma Guajardo Villarreal, José Luis Jaime Correa y Víctor Castro Cosío. ¿Sí está considerado también? Sí, por supuesto, está dentro del paquete. Correcto. Del segundo paquete. El segundo. Excelente. Gracias. Sí, ok, entonces recapitulando, para que no hay, de los 15 puntos, procederíamos a someter a consideración los que no tienen ninguna reserva. E inmediatamente después, ahorita, los del orden del día, si quiere, vamos, es lo de el 1. ¿No tiene ningún comentario el 1? No. Lo de Baja California. Sí, lo de Baja California. Permítame. Nada más, presidente, en lo que usted dice, ir leyendo el orden del día, que estaba en un principio, como usted lo dijo, el 1, poner el resolutivo, votarlo, e ir dejando los que tengamos nosotros duda en relación a que estamos argumentando que existen dictámenes que se recibieron, puntos de acuerdo que se recibieron, que se empatan con algunos dictámenes que están en la orden del día. Es correcto, es la misma idea. Entonces, le pediría a la... Le pediría a la secretaria técnica fuéramos poniendo en la pantalla los asuntos. Si el 1 no tiene reserva o comentario, lo ponemos en la pantalla. Le pido a la Secretaría de Lectura. Mira, yo quiero insistir. Permítame, senador. Presidente, sí. Todavía no procede la lectura. Adelante, senador, antes de... Solamente, miren, el hecho de haber votado si se incorporaba una lista adicional quiere decir que no se ha confeccionado la orden del día, ¿eh? No está confeccionada. Es decir, esta mayoría de la comisión ha determinado, como es procedente, de que el orden del día se aprueba, pero con una adición. El acuerdo inmediato posterior es cómo vamos a confeccionarla. Yo quiero sugerirles con respeto, creo que es posible. A modo de ejemplo, el número 1 con proyecto de dictamen es el relativo, dice, a la condonación de adeudos pendientes a los usuarios. ¿Ya se dijo ahí o no reservas? Se puede votar. Nos vamos al número 2 y guarda relación Walmart con otros puntos de acuerdo. Yo sugeriría que los compañeros senadores, senadoras, diputados mencionen su correlación para analizarlos al mismo tiempo, si esto es posible. Y una cosa más, cada grupo parlamentario jerarquice cuáles son los puntos adicionales, en qué orden, para meterlos al nuevo orden del día, perdón. ¿Sí? Es decir, que no vaya en el lugar 16, 17 o 18 la lista complementaria, que se dé oportunidad a los grupos parlamentarios que digan cuáles tienen interés de que se incluyan al orden del día. Repito, sería elaborar un nuevo orden del día. Es un nuevo orden del día. Mire, adelante, diputado. Con el senador, creo que se hace totalmente necesario, porque si no esto sería una cena de negros, que se hiciera un receso y con la mesa directiva y algún representante se hiciera el nuevo orden del día, porque lo que estamos proponiendo, pues hacerlo entre todos. Yo quiero que el 16 vaya en el 3 y... No. Entonces, que hubiese un receso para que se hiciera el nuevo orden del día. Miren, yo quisiera, por favor, que consideraran el siguiente comentario. Con las propuestas hechas por los legisladores, el diputado Silvio, el diputado Jaime, el diputado Jesús María, se dio lectura a los puntos que ya se habían remitido en la sesión pasada a esta comisión y que no venían en el orden del día original. Simple y sencillamente se enriquece. Hay un comentario muy pertinente que hay puntos coincidentes o sobre el mismo tema. Entonces,
eso es correcto, habría que analizarlo, difícilmente lo vamos a poder hacer de bote pronto, eso no. Y hay otros que no tienen dictamen, que son los que leímos como agregados. Luego entonces permanecen al inicio del orden del día votado de los que ya tienen dictamen y que no van a tener ninguna reserva. Entonces, yo lo que les pediría, sí, es que simple y sencillamente en esta mecánica de cómo abordar el orden del día, pues aquellos que no tienen ninguna observación pudiéramos dar cuenta para su votación. Son temas, permítame, senador, miren, son temas como lo de ayudar a los usuarios del agua en Santo Domingo, en Baja California Sur. Son temas como investigar asuntos, bueno, lo de Walmart tiene un correlativo, lo esperaríamos. Entiendo que el número 3 lo reservarían. El 4 es para ayudar a la cuenca lechera de Tuzayuca Hidalgo, que creo que... nada más, si me permite... por el mismo caso que el anterior, porque hay un correlativo, no lo deje nada más como lo reservarían, lo reservamos sí. en el mismo caso anterior porque hay un sí. correlativo. Si me permite terminar y usted pide la palabra y con todo gusto se la doy en cuanto su servidor termine. Asuntos como el de atender las fugas del agua en la Ciudad de México. Asuntos como exhortar a las juntas de conciliación de arbitraje, tanto en lo federal como en lo local, para que den celeridad a la ejecución de los laudos. Asuntos como homologar el salario base de las y los enfermeros. Asuntos como lo de promover el turismo en el país. Perdón, senador, sí, es que yo quiero dar énfasis a los temas que se discutieron en la directiva de la semana pasada, que propusimos un dictamen, que fueron por unanimidad y que no tendría ningún sentido no darles trámite. Entiendo que los otros puntos donde haya alguna reserva, pues hagamos un receso y agotemos a cabalidad todos los puntos que haya inquietud. Pero bueno, creo que con esto, gracias por hacer el comentario, creo que con esto nos damos idea de que hay la posibilidad de adoptar esta mecánica. Adelante, secretario. ¿Alguien pidió la palabra? ¿Usted? Bueno, miren, habíamos quedado con más claridad de la siguiente manera. Sí. Hay una etapa que se agotó con los dictámenes que hay consenso. ¿Sí? Que eso los votamos en paquete, que se lean los que hay consenso. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es con los que van a ir siendo reservados. Esa sería, digamos, la segunda etapa. Y la tercera, que es la que propuso don Tomás, se puede dejar para un receso o bien acordar en esta comisión para una reunión de la mesa directiva para la próxima semana, el lunes, es decir, estos 3 asuntos se tendrán que quedar porque no hubo consenso. Y así creo que trabajaríamos de manera mucho más rápida. Se leen los 15 y se quitan solo donde no hay consenso para pasarlos a la segunda etapa. Si nos permiten ese mecanismo lo podemos hacer y así no habrá jerarquizaciones, porque eso de que de los que llegaron ahora pasen a primer lugar, porque estoy yo de acuerdo en que va a estar muy complicado, porque si no, yo propuse uno de Baja California Sur, por decir, ¿no? Y quiero que esté en primer lugar. No creo que funcione de esa forma. Me parece que hay una segunda etapa, incluso aunque hubiese habido, don Jesús, reunión el día de ayer, suponiendo que hubiese habido reunión, debíamos haberlos traído ya jerarquizados en la primera etapa como llegaron, como nos los turnó la mesa directiva. Y ya los procesamos. Ayer debíamos de haber procesado los otros, según la diferencia que hay, pero los vamos a procesar ahora. ¿Les parece que leamos los 15, que prácticamente hay 1 o 2 que no hay consenso, y nosotros le vamos a agregar, que son 13, que no son tantos, es Nissan, Walmart y no recuerdo, y de Pemex? ¿Vamos? Sí, senador. Gracias. Lo que ocurre es que hay uno que difiere de los presupuestos que se están manejando, de los supuestos, que es el asunto enumerado con el número 2, dentro del 5º punto del orden del día, que es el relativo a que se investiguen presuntos actos de corrupción de la empresa Walmart.
Ese es distinto en términos de que lo que estoy planteando es que se elimine del orden del día, porque la materia de objeto de esta proposición es materia de un punto de acuerdo que de la mesa directiva consideró era competencia de la primera comisión, se nos turnó, se dictaminó, se aprobó, se votó en el Pleno, y ahora nos encontramos con que un asunto de la misma materia, del mismo contenido, la mesa directiva o la presidencia consideró que era competencia de la tercera, y ahora está acá, y o sea, esta parte que yo creo que vale la pena que pudiéramos resolverla en todo caso con la mesa directiva, ¿no? Para evitar de pronto interpretaciones distintas respecto al mismo asunto. Totalmente de acuerdo. Por eso en ese sentido que usted dice, se reservaría y no entraría en la votación. Claro. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Voy a permitirme leer de la primera etapa, si hay consenso. Primera etapa, los 15, y luego ya entramos a los que cada quien va a ir diciendo, lo reservo y lo dejamos fuera de la votación. Exacto. Y hacemos un solo acto. Y enseguida pasamos a los otros más rápido. ¿Les parece? Adelante. Muy bien. Los voy a leer en relación como están, y ustedes, el señor presidente, les va a ir viendo lo que queda reservado. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el ámbito de colaboración entre los poderes exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que por conducto de la Comisión Nacional del Agua analice técnica y jurídicamente la viabilidad de que por única vez se levante la sanción administrativa a los usuarios del agua del Valle de Santo Domingo, Baja California Sur, que por efectos del artículo 18 del Reglamento para uso, explotación y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, no son sujetos de recibir recursos de programas federales, por lo que ustedes ya conocen y que ha sido tema de debate, incluso esto se había planteado a nivel nacional. Por eso hubo consenso de que se incluyera. Conocen la sequía también en Baja California Sur, el impacto que ha tenido y los problemas que viven los productores agrícolas de mi estado. ¿No hay problema? ¿Nadie lo reserva? Sale. 2. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 45, numeral 1, 2, 3 y 97, le sugiero lo siguiente yo. ¿Por qué no nada más lo van a presentar en la pantalla? Y así, porque si no voy a repetir el ejercicio otra vez y es demasiado ocioso. Que lo vayamos leyendo y el que digan, yo me reservo el cuarto, y lo sacamos. ¿Les parece? Nomás los voy a ir enunciando. ¿No hay problema en el segundo? ¿Tampoco? ¿Pasamos al tercero? No, sí, el senador sí. Adelante. Mire, el senador lo mencionó, entonces este segundo se reserva. ¿Está de acuerdo, senador? Por favor. De acuerdo. No, el dictamen de Walmart. No, a ver, moción, todos tranquilos. A ver, perdón, senador, si le da oportunidad, senador, si le da oportunidad a la presidencia. Estamos en el mecanismo que estaba leyendo la secretaria, hubo una confusión a la hora de leer el punto de acuerdo. Cuando se dice segundo, se refería al segundo, pero del primer punto. Porque el segundo, que es el de Walmart, efectivamente lo reserva el senador y se va a apartar. Estamos solamente en el sentido de que en el primero no hay reservas, pero en el primer punto de acuerdo. Sí. Adelante, senador Tomás. Ojalá y logremos el consenso y para abonar a la economía de este procedimiento legislativo, tenemos, si les parece, y que no es una nota contraria a lo que se ha dicho, tenemos en el proyecto de orden del día 15 puntos, en el originario modificado con la adición, ¿de acuerdo? Queremos sugerirles que del 1 al número 15, ¿sí?, es decir, desde el de Baja California Sur hasta programas de atención a la mujer y la calidad de los servicios de salud que se prestan a las mujeres, dice así su texto, excluyamos el número 2, el número 3 y el número 12.
y solamente le demos lectura al título. Y no generemos problemas. Los puntos de acuerdo por su contenido son unitarios. Tengan 2 o 3 o un punto resolutivo solamente. Repito, para que avancemos. Y de ahí nos vamos a las reservas inmediatamente. ¿Quiere, señor presidente, disponer lo Sí, conducente? claro. Sí, por supuesto. Es en el mismo sentido, creo que todos coincidimos, que es de manera más económica, tomando en cuenta que tienen en su poder los dictámenes del 1 al 15, han expresado reservas sobre el 2, el 3 y el 12. Si no hubiera reservas sobre algún otro punto más, le pediría entonces al secretario que votásemos el sentido en el que viene la propuesta de los dictámenes en el número 1, del 4 al 11 y del 13 al 15. Sí, don Tomás. Más que una reserva y por ende sin propuesta de modificación, estimados colegas, estimadas colegas, yo siempre he señalado que los puntos de acuerdo, como es del conocimiento de todos, no tienen un efecto vinculatorio. Es decir, son pronunciamientos políticos, generan el debate político y, ¿por qué no?, en los espacios de discusión como la permanente o las respectivas cámaras del Congreso General, es importante y es su naturaleza la discusión política. Sin embargo, también en ocasiones generamos expectativas muy altas, y yo creo que sí debemos ser responsables en las consideraciones del contenido de los puntos de acuerdo. Esto va a dar, insisto, para un debate y para un trabajo político. Pongo a modo de ejemplo, compañeros, el contenido en el punto número 7, por el que se exhorta... Senador, permítame hacer una moción. Mire, totalmente de acuerdo. Yo le pediría, con respeto a la propuesta hecha, por usted mismo y que yo coincido, que simple y sencillamente, si hay reservas sobre puntos específicos, los reservamos. Y entonces procedemos a la discusión en su momento de esas reservas. Con todo gusto lo hacemos, senador. Estoy razonando mi voto, estimado presidente. He dicho que no presento reserva y por ende no presento una modificación al texto de los puntos resolutivos. No es propuesta. Es el razonamiento de mi voto con relación a 13 dictámenes previa a su votación. Es solo la consideración que tiene un legislador con relación al contenido de lo que voy a votar. Adelante. Es solamente para, insisto, argumentar mi voto. Y es una expresión que no es desestimable, miren, por esto. Ponía a modo de ejemplo el que está listado en el número 7 preliminar, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través del director general del ISSSTE, a homologar el salario base de las y los enfermeros y relativo a sus jubilaciones y pensiones. Yo estoy de acuerdo, Yo estoy de acuerdo. Nada más que me parece que sería muy responsable que esta comisión tuviera elementos para conocer las fuentes de financiamiento. A partir de las reformas de 2007, de cambio de modelo pensionario del régimen de solidaridad a cuentas individuales, por cierto, no hay un peso en las reservas, Entonces, si nos vamos a decir sí que el director general resuelva homologando la situación laboral en activo de trabajadores y el régimen de jubilaciones y de pensiones en retiro similar al de un contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo digo que estamos generando una expectativa que no corresponde a una realidad. Puedo ser partidario de que el salario sea remunerador, de que se evite la precarización de las relaciones laborales, de que se hable no solo de un sistema universal de salud, sino condiciones de equidad en el tema de pensiones y de jubilaciones, pero con este pronunciamiento no es dable,
Lo digo con toda responsabilidad. ¿Está bien? Esto es aportar al debate y darle a los compañeros enfermeras y enfermeros un asunto de tabulación y de la búsqueda de un salario, insisto, más remunerador y buscar una homologación que no es, por cierto, aplicable en el concepto con el contrato colectivo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y qué diremos con relación a los trabajadores de los servicios de salud descentralizados? Era solo, insisto, una especie de prólogo para poder abrir el debate con relación a otros temas. Reitero, la posición del Grupo Parlamentario del Verde, por la voz de quien les está hablando, es en favor de estos dictámenes que no estoy presentando ni he escuchado reservas sobre los mismos. Gracias, senador. ¿Algún otro legislador que guste hacer uso de la voz? Señor secretario, si es tan amable de someter a votación los puntos no reservados en los primeros 15 que se han dado lectura. Muy bien, con la aclaración que hizo y la moción de... pide la palabra aquí. Adelante, diputado. Simplemente para precisar antes de que se tome la votación correspondiente, dentro del esfuerzo que se hizo para construir el orden del día, yo creo que no se ha señalado que los asuntos turnados con fecha 6 de junio simplemente continúan en el listado de estos asuntos que ahora se han reducido, de los 15 a 12, ¿verdad? Se han modificado 3, pero del listado del día 6 debemos entender que inmediatamente después continúan dentro del listado de los asuntos que estamos conociendo y en su caso votando, ¿verdad? Más para precisar, para aclarar. Ese es el segundo paquete, pues. Nada más que ahorita ya se agilizó. Ya hubiéramos terminado de votar, pero bueno. Pero en serio, el mecanismo varía cualquier cosa. Pero es... En ese orden. Sí, en ese orden. Vamos a votar el primer paquete. ¿Se excluyeron? ¿Lo repetimos? Nada más. Digo, el presidente, ¿no? Presidente, pido la palabra. Sí, adelante. A ver, yo, redundando o apuntando o señalando lo que dice el diputado Jesús, yo pediría que fuera tan amable, presidente, de solicitarle a la Secretaría Técnica que brevemente pudiéramos tener en las pantallas el orden del día con el orden prelativo, concluyendo en el número 15 y continuando los que vienen de los que se recibieron. Exactamente, a partir del 15, incluir el primero, que es presentado por el diputado Sebastián Lerdo de Tejada, darle el número prelativo para que estemos claros que lo que estemos votando sea la orden del día sin afectar lo que ya se acordó previamente. Sí, no hay inconveniente si la Secretaría anexa del 16 al 32, que serían los puntos correspondientes. Sí, con todo gusto se anexan. Adelante, secretario. Ahora sí, yo le suplico, si usted está amable, presidente, cerramos con esta intervención para votar, pues si no parece. ¿Sí? Si no hay otra persona. Bueno, es tal como lo planteó don Tomás. Se excluyen los que acordaron, que es el 2, Walmart. Se excluye el 3, Romero de Shams. Se excluye para su discusión, El número 12, el gobernador del estado de Aguascalientes, el asunto de Nissan, para hacerlo conjunto, y serían esos 3. Compañeras y compañeros, senadores y senadoras, diputadas y diputados, los que estén por la afirmativa, de acuerdo a cómo estos dictámenes quedarían ya para presentarse al Pleno, sírvanse manifestarlo. Los que estén por la afirmativa de la manera acostumbrada, por favor. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Los que estén en contra, abstenciones. No hay abstenciones ni ningún voto en contra, señor presidente. Gracias. Bueno, entonces, los dictámenes 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 14 y 15, le pediría a la Secretaría Técnica lo hiciera a favor de llegar a los diputados para recabar las firmas. Procedería en base a lo acordado para desahogar los siguientes, si le parece bien a los integrantes de la directiva, pues que decretemos un receso, nos reunamos los integrantes de la directiva para ver qué cauce le damos a los dictámenes pendientes. ¿Sí? Considerando las minorías. Sí, también, está usted invitado. Está usted invitado. Consulto, claro que sí. presidente, un dato. La Secretaría Técnica trae en electrónico los puntos de acuerdo que se recibieron, sí los traen para ser proyectados. Sí, bueno, como es parte de la dinámica, sí, se decreta un receso y estemos pendientes para la convocatoria.